Bueno, interesantes estos mensajes. Y quizá encierra muchos de ellos tanta fuerza en lo que quieren decir, que probablemente haya que precisamente leerlos casi como oración. Claro. Y meditarlos, apropiarse de estos mensajes para poder entenderlos en toda su magnitud. Pero fíjate que mientras leíamos estos mensajes de Gandhi, una oración interesantísima y con un criterio muy universal, porque Gandhi quizá esa fue una de sus más importantes características, que trató de aglutinar un mensaje que valiera para todos, no solamente para los budistas o los cristianos o los judíos o los musulmanes, sino para todos, en términos de religión, que son, digamos, las grandes fuerzas que motivan a la mayoría de los pueblos de manera primaria. Pero pensaba, decía, precisamente leyendo esto, que donde podemos o donde tradicionalmente aprendíamos, primero durante la niñez y luego en la adultez, en la juventud, primero en la escuela y después en los agrupamientos, digamos que fundamentalmente políticos o movimientos sociales, ambas instituciones, ambas instancias, también han dejado de ser precisamente como esos centros de enseñanza, o han cambiado mucho sus parámetros. Quizás lo que están enseñando no son precisamente buenos valores positivos para la convivencia, para la solidaridad, para la práctica del amor humano, ¿verdad?, con los demás, sino que como se han convertido más bien en escuelas de antivalores a aquellos que eran tradicionales. Es decir, ahora vemos que es común, tanto en la escuela, quizás que antes era una escuela de respeto en sí misma, ¿verdad?, el alumno frente al profesor, la disposición a aprender frente a la disposición a enseñar, a entregarse, a comunicar conocimientos. Ahora lo que vemos es un pugilato bastante amplio, que quizás se ha multiplicado. Ya no es solamente el maestro contra el alumno o el alumno contra el maestro, sino que también a veces participa como púgil, como contrincante, el padre del alumno, sí, o los directores con los maestros, o las autoridades de educación contra todos. En fin, que vemos que lo que era una escuela de aprendizaje moral, no solamente de conocimiento académico, sino de formación cívica y humana, esos centros están en crisis hoy en día. Pero ahí tengo que volver a mencionar a Juan Bosch, Clime Irujo, porque Juan Bosch funda el Partido de la Revolución Dominicana, y lo abandona. La liberación. No, y el de la revolución. Primero el revolucionario. Y él lo abandona el partido porque tuvo una imposibilidad de crear los círculos de estudios. Eso fue uno de los grandes motivos de Juan Bosch para salir del PRD. Crea el PLD y precisamente lo crea basado en círculos de estudios. Pero ambos partidos fueron secuestrados. Ya para mí el Partido de la Revolución Dominicana está secuestrado también. Hay gente muy valiosa ahí adentro. Y de hecho hay que resaltar la figura del presidente, no porque es el presidente y estamos en el canal del Estado, sino porque tiene un comportamiento social de humildad. Sobre todo usted puede decirle a Leonel Fernández, le puede decir cualquier cosa con la que usted no está de acuerdo con él. Sobre todo no insulta. Correctamente. No insulta. Pero mantiene un nivel de respeto hacia el otro. Sí, mantiene un nivel a los demás. O sea, es un individuo que además presenta un comportamiento frugal, una vida humilde. Entonces, usted no es él el que es el partido mismo en todo su conjunto que habría que cambiarlo de nuevo. Incluso, ahora ellos eligieron ganar poder a tener un partido que pueda, en cierta manera, formar la sociedad dominicana. Fíjate, es la gran tarea pendiente. No quiero olvidar algo con el presidente, que yo quiero defender ese espacio. La Fundación Global, que fue vilipendiada y mal entendida incluso por intelectuales que todavía no desaprovechan para hablar mal de ese espacio. Es un espacio que no es una propiedad privada de él, no es una finca para donde se va a jugar dominó. Correcto. Es un espacio de reflexión, un think tank o un espacio
de enseñanza, de discusión, de debate, un foro cultural que él está alegando, y tratar de aportar algo a la sociedad es algo interesante. Fíjate tú que se mencionaba a Hostos, que fue el fundador del sistema educativo dominicano, y que entendía que la sociedad iba a cambiar. Cuando Hostos llega a esta sociedad, esta era la sociedad montonera, donde todos los días había una revolución, una revuelta, y él hablaba de crear un ejército de maestros que cambiara el país. Bosch habló de un partido y un ejército de activistas que, sostenido en la educación como valor fundamental, fuera capaz de movilizar y modificarlo todo. Creo que vamos a tener que hacer una pausa. Sí, hacemos una pausa y continuamos. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Bueno, de vuelta en esta conversación, en este diálogo integral. Sí, que es una conversación sumamente interesante, poco habitual, pero que debería ser más corriente y común. Sí, porque ciertamente hay también una situación en la sociedad que resulta preocupante. Hay siempre frutos de la modernidad en las sociedades. Es decir, todos los adelantos positivos, la técnica, la calidad de vida y muchas otras cosas, traen también aparejada su contraparte. Pero esto, caramba, digamos que pueden coexistir y coexisten en todas las sociedades, pero siempre se mantiene como quiera el discurso de unos valores. Una sociedad se mantiene unida es por los valores que comparte en común, claro, por las ideas que tienen en común, así sea la nacionalidad, pero precisamente después la convivencia de un pueblo tiene que ver con aquello que se llamaba educación cívica. Correcto. Civismo. Sí. Es decir, la práctica que estuvo ausente en el portafolio de materias. O sea, ha estado ausente. Tuvieron que ponerla de nuevo en algunos colegios, pero estuvo ausente muchos años. Sí. Entonces, la verdad que da un poco de grima y asusta ver que cuando se mencionan este tipo de valores que son necesarios, que son imprescindibles, parecería como que se está hablando de situaciones extraterrestres. Yo le decía a usted en la pausa que nosotros teníamos que seguir mencionando un poco los partidos políticos, porque aunque la gente está cansada de los políticos y entiende que los partidos políticos ya no sirven para nada, yo de hecho menciono en el segmento anterior que están secuestrados los partidos políticos.